Para una persona que quiere empezar, lo primero que tiene que pensar, sobre todo, es en no querer hacerlo todo perfecto y cambiarlo todo de la noche a la mañana. ¿Qué 3 suplementos sí o sí recomiendas? El primero sería la el segundo como tal sería el el tercero para rendir. A ver, te voy a enseñar este vídeo, ¿vale? Y quiero que me digas un poquito pues lo que piensas. Vale. ¿Qué opinas de este vídeo? Realmente la dificultad real que existe muchas veces para perder grasa en según qué personas. Sobre todo cuando tienen un metabolismo muy alterado. ¿Por qué contigo y no ponerme en ChatGPT a preguntarle rutina, dietas o un poco qué puedo hacer? Bueno, pues porque en este caso, como he comentado en alguna ocasión, Internet no conoce tu cuerpo. Una persona tiene que elegir o identificar un entrenador para poder escoger. ¿En qué recomiendas que se pudieran guiar? Un entrenador... A ver, ¿cómo estás, señor? Muy bien. Bienvenido a Priorízate. Muchas gracias, Manel. La verdad que un placer aquí estar otra vez contigo para poder aportar y dar todo aquello que la gente creo que necesita oír. Qué bueno. La verdad que la gente no lo sabrá, ya nos conocemos hace muchos años. Este creo que es el tercer podcast que grabamos. Sí, la verdad que sí, tío. El primero muy bueno, el segundo creo que tuvimos algún pequeño fallo técnico. Sí, no vamos a contarlo. No, hoy no. Y hoy la verdad que con muchas ganas. Pues oye, la primera pregunta que quería hacerte, ya empezando a tope, es ¿qué aprendizajes podrías compartir con nosotros, ¿vale? Que nos ayuden a entender quién es Albert. Bueno, pues a ver, la verdad es que como tal siempre he sido una persona curiosa, por ejemplo, en el ámbito del fitness y en el ámbito personal, ¿no? De crecimiento, de aquellas cosas que te hacen evolucionar como persona y sobre todo pues subir de nivel. Y bueno, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas que hasta la fecha me hacen ser quien soy, ¿no? Como por ejemplo, pues la capacidad de aprendizaje, la capacidad de autogestión, el querer conocerme a mí mismo y sobre todo saber cuáles son aquellos puntos que te ayudan a poder crear y aportar un valor en este mundo, ¿no? Que al final creo que somos de las personas, somos personas afortunadas por haber venido por algo. Y ese algo tenemos que encontrarlo en el camino. Entonces, me parece súper importante no perder foco en que hay cosas que te van a ir diciendo por dónde tienes que tirar. ¿Vale? Y eso a mí me ha ayudado mucho a ir indagando en esta vida hasta encontrarme realmente con lo que más me gusta, que es el apartado de entrenamiento y nutrición. Qué bueno. Entonces, yo sé que, porque te conozco, que también me gusta que lo compartieras, al final lo que dices es pues palabras de una trayectoria de mucho tiempo, al final ya son muchos años los que llevas dentro del sector, pero sé que no siempre he estado aquí, ahora nos lo explicarás, estamos en tu oficina, que al final es el trabajo de mucho tiempo, Sí. Pero los principios no fueron fáciles. No, al final, toda la razón. Los principios nunca son fáciles, primero porque nadie te enseña cómo hacerlo. Lo segundo porque te das cuenta de que al principio crees que sabes mucho y a medida que sabes más te das cuenta de que no sabes nada. Y que eso te genera como una mezcla entre ganas y frustración. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se queda en la frustración y por eso no acaban avanzando. En mi caso no fue así, porque sabía que de alguna manera esto tenía que ser para mí. Cuando empecé mal. Empecé, pues bueno, en el mundo del gimnasio, queriéndome poner así un poco en forma, sí, y darme cuenta que tenía que hacer algo. Entonces yo acudí a un entrenador en el cual me dio un entrenamiento y una dieta y bueno, pues yo lo seguía a rajatabla. ¿Qué es lo que ocurrió? Que bueno, tuvimos muy buenos resultados, pero mentalmente no las tenía todas conmigo, porque veía que yo quería más y quiero seguir perdiendo grasa y ahí es donde me vino una pequeña etapa de un par de años en el que yo caí en un trastorno de alimentación. Vale. Y eso en el apartado como de entrenamiento y nutrición es duro. Es duro porque nadie te enseña cómo salir de ello ni sabes realmente qué es lo que ha ocurrido para entrar en él, ¿no? Entonces son muchas variables. Pero de todas maneras, al haber salido de esa etapa, que fue bastante compleja, sí, me di cuenta de que tenía que hacer algo, porque sabía que había mucha desinformación, que había muchos mitos al respecto y que fui de esas personas que cayeron en eso, ¿no? En esa tragedia. Con lo cual, yo veía que había una forma muy potente de poder ayudar a la gente, que es a que no pasaran ni por lo que yo pasé y que sobre todo pudiesen tener esa mejor versión suya, ya no solo a través del entrenamiento de la nutrición, sino de ese acompañamiento que me hubiese gustado tener o de esa parte personal que me hubiese gustado sentir. Y creo que es para mí algo súper importante. Por eso, cuando empecé a trabajar en mí y empecé a trabajar al principio en la parte de marca personal, no tenía ni idea. Digo, bueno, pues yo voy soltando, voy subiendo contenido, voy haciendo cosas, no sé.
Y te das cuenta de que al principio hay cosas que te pueden no funcionar o que es como que parece que estás en el desierto. Dices, parece como si esto no sirviera para nada, ¿no? Pero luego siempre hay alguien que en un día determinado o en el peor de tus días dice, hey, gracias por ese contenido que subiste el otro día porque me ha venido súper bien. ¡Ostras! ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de encontrar también que, oye, por la calle o te han escribido? Entiendo que es algo que te suele pasar, pero las primeras veces, cuando te escribían o te comentaban, oye, Albert, gracias por subir ese contenido o gracias por subir esa rutina, eso a ti, ¿cómo te hace sentir esos primeros momentos? Satisfacción pura. Y satisfacción por un lado, agradecimiento por otro y ver que tenía que seguir. Es decir, si esta persona me lo ha agradecido, sabiendo que a lo mejor ese pequeño, como digo yo, 1%, le ha podido ayudar a multiplicar ese valor dentro de sí mismo, ¿cuántas cosas puedo llegar a conseguir a cuántas personas, ¿no? Y ahí es donde me ayudó a coger como más fuerza, más impulso. Al principio es lo típico, ¿no? Empiezas a intentar aprender un poco de todo para saber manejar más o menos el poder ayudar a los demás y te encuentras con paredes, te encuentras con obstáculos, te encuentras con que incluso quieres abandonar, incluso veo que esto no funciona o creo que esto no es para mí. Pero nada más lejos de la realidad, yo me dije a mí mismo, creo que ahora, donde peor estoy, donde creo que no va a funcionar, es donde tengo que meterle más caña. Que es ahí donde vi la diferencia. Dije, tengo que seguir, y seguir, y seguir. Hasta que entre estos comentarios, que alguien me abre en Instagram y, hey, gracias. Y no te lo esperas, dices, joder. Y entre que ves que ya empiezas a coger tus primeras personas de confianza, alguien que, venga, va, te lo hago yo a un familiar, y ves que no solo le puedes cambiar la parte de entrenamiento, de nutrición y de hábitos, sino la forma en la que tiene de percibirlo y cómo está empezando a cambiar su vida día a día, es lo que me motivó a decir, esto tiene que seguir hacia adelante, no puede ser que nos quedemos aquí. Tengo la pregunta, tío, porque me estás hablando y sé que es algo más profundo y tal, pero creo que puede ayudar mucho. Tú al final, ¿qué dirías a ese Albert o si hay alguna persona, oye, que está pasando por esa parte de TCA un poquito, o está teniendo ya no solo la parte de TCA, sino está teniendo unos inicios en el fitness que quizá no son los mejores, porque al final el fitness, ya lo dice la palabra, ¿no? Es un entorno de salud y que al final hay que disfrutarlo. Pues que se está iniciando en el fitness y no lo está disfrutando o quizá está sufriendo un poco, ¿tú qué le dirías, oye, para poder ayudarle en ese sentido? Bueno, lo primero de todo que aquí se da uno cuenta cuando las cosas no pueden ir tan rápidas, ¿vale? A nivel físico y mental, y que tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y que cuando lleguemos, cómo queremos seguir sintiéndonos y estar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay gente que empieza en el fitness, empieza con el típico objetivo de pérdida de grasa, de verme mejor en el espejo, ¿vale? Esto de aquí me sobra, vale. Y hay que hacer un procedimiento, un proceso. Pero ese proceso muchas veces se malinterpreta como una rutina o como una dieta donde te lo hace pasar mal y donde luego no acabas consiguiendo aprender nada, sino que desaprendes y crees que eso es así. Tanto que hay gente que se obceca porque tiene mucha fuerza de voluntad en que como eso va a ser así, pues que nadie me saque de mis 13. Y por lo tanto, si tengo que renunciar a mi entorno social, a mi familia, a llevarme el tupper en Nochebuena, que eso me ha pasado a mí, a más cosas, pues lo voy a hacer por ese objetivo, claro. Pero a esa persona le diría, cuando consigas tu objetivo, ¿qué? Porque eso yo no me lo planteaba. Vale, una vez que lo consigas, ¿qué? Y uno mismo se puede engañar diciendo, no, es que esto es un no parar, porque no pain, no gain, no. Y claro... esa frase, ¿eh? Claro, dices, claro. Luego escuché de un gran conocido, que decía, no brain, no gain, que tiene más razón, ¿no? Pero a esa persona le diría, poco a poco, 1%, y date cuenta de que esto es un cambio para tu estilo de vida, para estar bien. Que al final no se tiene que convertir todo en gimnasio o fitness a menos que te quieras dedicar a ello profesionalmente. Que tiene que mejorar tu vida, no empeorarla. Que tiene que generarte cercanía con los tuyos y mejorar tu estado de ánimo, no empeorarlo. A veces me hubiese gustado plantearme esta pregunta. ¿Yo puedo mantener esto durante los próximos 20 años? Aunque sea un poco exagerado. Yo me decía, no. O sea, esto es un sufrimiento. Esto, claro. Es brutal. Y entonces yo decía, pues si no lo puedes mantener a largo plazo, ¿qué te hace pensar que de verdad vas a conseguir el objetivo que te tenías planteado? En mi caso en particular, yo perdí grasa, llegué hasta un 7%, me veía yo físicamente bien, pero mentalmente no. Incluso a la gente en ese momento no lo hacían por maldad, ni muchísimo menos, pero me decían, tío, hostia, qué bien te veo, estás más definido, hostia, sigue así. Claro. Esa retroalimentación de aceptación por parte de los demás es lo que te hace creer que tienes que continuar por ahí. Uy, pues ahora me voy a esforzar el doble, ahora no sé qué.
y te das cuenta de que el patrón lo tienes mal, porque tú quieres conseguir el objetivo de verte bien, pero no estás bien. Lo que estás haciendo es destruirte por una aprobación o por otros factores que entre los cuales a mí eso me afectó. Y por eso digo que cuando empieces en el sector del fitness, porque quieres cuidarte, quieres empezar, hazlo desde la visión de cómo te quieres ver a largo plazo y sentirte. Algo que te genere adherencia, algo que de verdad puedas hacer. No es algo que lo tengo que hacer durante 3 meses de forma súper estricta, Vale. me tengo una mala relación que tengo que pesar hasta la lechuga y encima en los entrenamientos me duele el todo, pero aún así voy a seguir, porque eso no conduce a nada bueno. Entonces, siempre hay que pensar en eso. ¿Qué objetivo a largo plazo puedes mantener que te haga sentir bien y que lo que tú tienes o que te representa lo mejore, no lo empeore? Totalmente. Yo creo que al final has dicho algo muy importante, que es la importancia de poder pensar a largo plazo, ¿no? Cuando pensamos a largo plazo tenemos ese desapego, esa ansiedad a conseguir el resultado baja. Eso creo que lo podemos extrapolar en todo, en la vida. Así que yo creo que es algo que has aterrizado muy bien a tierra para que lo puedan aplicar desde el minuto 1. Entonces, a ver, antes de ya entrar en materia, a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, al final la gente me está viendo, tengo aquí un tío delante que está fuerte, que lleva 6 años dentro de lo que es la parte de entrenamiento. Están deseando que nos puedas aportar algo sobre eso. Antes de entrar en ese punto, ¿vale? ¿Dónde estamos? Digo, ahí a día de hoy, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es algo que he podido materializar con el tiempo, mi oficina personal de un despacho privado, de presencial de 1 a 1, en el que a medida que yo he ido trabajando y mejorando el servicio y mejorando la vida de las personas, estas, en agradecimiento, han hecho que fuera posible que ahora tuviese una parte presencial, donde aquí no solo estamos trabajando la parte online, por supuesto, sino que aquellas personas que están destinadas o que quieren realmente esa cercanía, ese 1-1, cerramos esa hora para nosotros, para poder comentar cuáles son todas aquellas cosas que podemos mejorar o a lo que yo te puedo ayudar, pues eso me generó el gran boom y por lo tanto en 2025 abrirla como oficina personal. Entonces, incluso me hace gracia porque en el momento en el que yo estaba aquí pues remodelando, la gente creía que era un centro de entrenamiento, que eran grupos reducidos y claro, a mí no me va lo genérico. A ver, yo tengo que decir una cosa, fuiste un poco cabroncete, porque yo también que te sigo en redes, digo, este tío que está montando, digo, o sea... Lo siento, eso díselo a mi pareja. No, pero la verdad que teníamos la idea de poder enfocarlo desde algo distinto, ¿no? Porque ¿cuántas oficinas tú ves de alguien que no te está ofreciendo el típico batido de suplementación, sino que lo que te quiere acompañar es en un proceso de transformación? ¿Y cuántas personas se envalentonan a querer esa oficina donde quieren dar ese conocimiento, tener esa facilidad para poder hacer las cosas y que de alguna manera pues todo pueda llevarse tanto en la parte online como en la parte presencial? Creo que es un poco complicado. Sí que es cierto que se ven pues muchos entrenadores, tiendas de suplementación que tienden a ofrecer todo el servicio. Sin embargo, aquí es algo distinto, ¿no? Porque al final es algo personal, es algo propio, es algo en lo que todas las fases en las que vamos trabajando se pueden incluso hablar aquí. Incluso me habilité una pequeña pared para poder hacer esa enseñanza, que a mí siempre me gusta la parte educativa, y sobre todo pues saber qué es lo que la persona necesita y tener esa cercanía que creo yo que todos necesitamos. Vale, porque ahora, o sea, ¿cuándo arrancaste ¿cuándo fue la inauguración? En ahora 2025, ¿no? A finales, en el último trimestre. Vale, o sea, ¿ya llevarás cuánto tiempo aquí en la oficina? Aquí menos de medio año. Vale, medio año. Como está ahora toda la parte, ahora más adelante hablamos también de negocio, pero para un poquito ya ir entrando ahí, como está a día de hoy la facilidad de poder hacerlo online, de poder escalar el negocio a nivel online, después de llevar estos 6 meses, ¿ha sido una buena decisión? ¿Ha sido una mala decisión? Un entrenador que también se está planteando el hecho de poder tener ese servicio más 1-1, más presencial, ¿se lo recomendarías? ¿No? Un poco esa parte como... Creo que para mí ha sido una buena decisión, la verdad. Ha sido una buena precisamente porque tengo mi espacio propio para poder crear todo lo que estoy haciendo de forma online, pero además para tener ese bloque mío donde todo lo puedo ir escalando mucho mejor, ¿no? Vale. La parte presencial es una cosa que yo, quieras o no, también la tengo interiorizada y que es muy bueno poder tener ese contacto, no tener que hacerlo solo por videollamada o... Sí que es cierto que toda la gran parte del servicio es online, pero lo bueno que tiene el poder tener este rato para nosotros es que al final podemos debatir sobre todo, que cuando tú estás en tu casa o entrenando o cualquier cosa, yo tengo más tiempo para poder dedicarle y que de hecho es
como yo siempre digo, en la parte de productividad, tener ese bloque de tiempo bien marcado, donde sabes que desde que entras hasta que sales todo es puro valor. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, yo qué sé, en tu casa, en tu escritorio, en la mesa del comedor o en una biblioteca, por ejemplo, a que de verdad tengas habilitada una zona en la que cuando tú entras te sientes. Y eso es una cosa muy importante, como de la frase de ser, hacer, tener, creo que se llama, ¿no? Sí. Que es al final, tienes que sentirte como si fueras X persona, por lo tanto harás X cosas y en consecuencia tendrás X cosas. Totalmente. A mí eso me gusta mucho. Cuando entro por aquí, yo me siento lo que yo soy, un entrenador, una persona capaz de poder ayudar a la vida de las personas. Y eso es lo que también me genera o me acompaña todos esos y cada uno de los detalles que hemos ido conformando para crear esta oficina. Yo tengo que decir que está súper chulo el sitio, que además el hecho de poder también estar aquí contigo, de poder hablar, obviamente le da ese plus al online. Obviamente el online puede ser más eficiente, no hay ninguna pega a nivel de comunicación, pero el hecho de venir aquí y poder estar contigo, yo creo que también la aportación de valor es mucho mayor. Entonces, también decir, obviamente tú llevas ya una trayectoria. Quiero decir que no ha sido arrancar este año, meterte en la oficina e ir a por ello, entonces que también que la gente también entienda que esto no llega de un día para otro, que al final a mí personalmente me ha pasado, hostia, de emprender con un negocio, me va un poquito bien, me monto en la oficina y a los 2 días tener que estar fuera, entonces también que la gente entienda esto, que al final tú llevas una trayectoria y es una decisión ya consensuada con mucho tiempo. A partir de ahí, todo esto que estoy hablando es mentalidad, son hábitos. ¿Vale? Entonces, a nivel de entrenamiento o a nivel en sí de vida, porque yo sé que eres un tío muy profundo, que vas allá de entrenamiento también puedes compartir muchas más cosas. A nivel de mentalidad, ¿cuáles son los hábitos, un poco esa filosofía que te ha podido ayudar a ti a nivel personal en esa trayectoria de tener las cosas muy claras y de siempre ir hacia arriba? Sobre todo la filosofía del 1%, que para mí es la más potente y la que yo mismo introduje dentro de mi marca personal, que tienes que hacer que cada día cuente. Porque cada día tienes que tomar decisiones para hacer lo que tengas que hacer en tu vida. Hay algunas que sumarán, otras que restarán. A veces no nos damos cuenta de lo que realmente suma, lo que realmente no. Y eso, para mí, es un 365% al año. Un 1% al día. Cuando la pulserita. La pulserita. Esto es porque a mí me ayuda mucho a ver, oye, ¿qué puedo hacer durante la semana a nivel de hábito personal para de verdad poder ir gestionando lo que necesito y estar un poquito mejor cuando termina que cuando empieza? Siempre. Y esto me lo digo tanto a nivel personal, cuando entreno, cuando trabajo, cuando estoy con alguien, cuando ostras, ¿qué cosas puedo hacer que de verdad mejore? Y esto también atribuye mucho a ser selectivo con las acciones que emprendes. Por ejemplo, también saber con qué personas te rodeas, que es muy importante. Y luego después, qué determinaciones tienes que tomar para que de verdad puedas materializar esas cosas que de verdad te acercan. Entonces, hace tiempo atrás, una de las guías o pequeñas herramientas que tengo para mis clientes es un manual de hábitos, donde aparte de enseñarle esos criterios, esas cosas que funcionan o cómo el cerebro puede actuar en según qué circunstancias, ¿sí? Además, una pequeña parte de deberes en la que cuando uno se lo hace, al menos durante 10 minutos, te das cuenta de que hay muchas cosas que mejorar, porque sabes perfectamente en una lista de las cosas que te acercan o las cosas que te alejan a lo que tú quieres. Tú puedes rellenarlo y ver, todo esto me está alejando, pero lo estoy haciendo. Todo esto me está acercando y es lo que menos hago. ¿Qué puedo hacer para darle un poco el cambio a esto? Y aquí es cuando se genera esas ganas de poder hacerlo sin buscar nunca esa motivación extra y sobre todo con la mentalidad del 1%. Y aparte, que los hábitos, como bien dice un libro que me encantó, de hábitos atómicos, ¿vale? Que tienes que hacerlo fácil. Tienes que hacerlo muy fácil y lo puedes traducir a lo que quieras. Claro, es que eso es importante. O sea, esa parte de no generar fricción. ¿Vale? ¿Tú cómo harías o qué paso a paso podrías recomendar para alguien, no que se quiera poner fuerte, sino que quiera estar saludable? O sea, quiero decir, porque al final es curioso, ¿no? Ir al gimnasio, bueno, a día de hoy hay gimnasios pues muy económicos, desde 20, 30, 40 euros, ¿no? Quiero decir, tampoco puede suponer una inflación muy grande en la economía de una persona. Más allá de eso, puedes ir al parque, puedes caminar, quiere decir que lo puedes hacer de forma gratuita. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo de forma constante algo que puede ser gratuito y que influye directamente en nuestra salud? Porque muchas veces estamos esperando a que las cosas mal sucedan para tomar acción. Esto me lo encuentro en muchas personas, que les ocurre que empiezan a encontrarse mal, que empiezan a ver que están en el límite de su versión física, que
y se encuentran con ese momento hasta que de verdad quieren tomar acción. Hay personas que, sin embargo, les ocurre lo contrario, que tienen demasiada información en la cabeza porque quieren cambiar su situación, ¿vale? Pero que por esas circunstancias personales no acaban consiguiendo el querer crear un cambio. Y eso es una cosa súper importante. A día de hoy, es una cosa que yo estuve debatiendo hace un tiempo atrás, que estamos en la época con la mayor cantidad de información posible, pero donde el índice de obesidad no ha parado de crecer, por ejemplo. O donde dices, todo lo que yo pueda encontrar lo encuentro en ChatGPT, y eso es mentira. Porque al final eso está programado para darte una información que tú consideras que es cierto y es un sesgo de información, muchas veces. Entonces, hay gente que no toma acción porque les falta la información que necesitan, ¿vale? Porque le falta el empujón que necesitan, o porque le falta realmente tener claro los objetivos y el motivo por el que lo va a hacer y lo puede mantener a largo plazo. Y eso me lo encuentro la mayoría de los clientes o la mayoría de personas cuando me preguntan. Vale, y para poder aterrizarlo, ¿tú qué hábitos, qué recomendarías que pueden hacer desde a qué hora del día puede ser mejor ponerse ir al gimnasio? ¿Qué pueden hacer? ¿Prepararse la mochila o algo? O sea, aterrizarlo de forma lo más básica posible para alguien que quiere comenzar a entrenar. O sea, no alguien que ahora hablaremos, que quizá quiere tener un entrenamiento mucho más eficiente, sino simplemente alguien que dice, oye, me quiero proponer, ahora que estamos en enero, quiero ir a entrenar, ¿no? Que al final también lo hablaremos de la parte de enero, que arrancan ahora y después, pues los que... Yo primero, los que quedamos somos esa parte de poco. Bueno, lo básico primero es hacerlo sencillo. Decir, ¿vale? Mira, yo me quiero poner las pilas, ¿vale? Con lo cual no puedo ir al 100%. Eso es importante. Lo que tengo que hacer es lo que pueda con lo que tenga. ¿Qué tengo? Primero de todo lo que tú has dicho, facilidad para poder ir a un gimnasio que no tenga que costar 80 euros, uno que cueste 20 o 30. Vale. Perfecto. Cuando llegues, saber que una rutina que de verdad te puede funcionar a la semana es aquella primero que se adapta a ti y a tu estilo de vida y que con hacer, por ejemplo, 2 sesiones a la semana puedes empezar. No tienes que ir a hacer 5 sesiones. Okay. Otros hábitos que puedes llevar a cabo que te pueden generar menos fricciones. Si sabes que tienes que ir al gimnasio porque quieres cumplir, hazlo fácil antes de salir de casa. Déjate la mochila preparada. Déjate quizás esa comida después ya preparada. Intentar adelantar cosas que sabes que en ese momento, si tuvieses que tomar acción, a lo mejor o decides tú, decide el sofá, ¿sabes? Y entonces es ahí donde esos pequeños microgestos ya empiezan por arrancar tu primera semana con 2 días a la semana. A partir de ahí ya puedes empezar a, lo que tú dices, ¿no? A buscar más razonamientos para que tu entrenamiento sea más eficiente, no lo sea. Otra cosa importante, bloques de tiempo. ¿Vale? No quieras, si vas a entrenar 2 veces a la semana, estar 3 horas en cada sesión, porque no todo el mundo tenemos 3 horas. De hecho, yo aquí soy uno que a veces tiene 1 hora y listos. Entonces, entender cuánto tiempo tengo disponible. 1 hora. Perfecto, pues intenta distribuírtelo para poder hacerlo en 1 hora. Y se acabó. Dentro de esa hora es que no he podido terminar, me frustra, por lo tanto, ¿para qué sirve si y empezamos con esa retroalimentación? No. En ese caso es, haz lo que tengas, haz lo que puedas en el tiempo que tengas disponible. A veces yo se lo digo a mis clientes, si sabes que el entrenamiento no me lo has podido completar porque ha sido de 1 hora y cuarto y ese día tenías 45 minutos, estate hasta los 45 minutos, pero hazlo. Vale. Es más importante repetir la acción que hacerla perfecta. Vale. Y ya con la parte esa de poder entender que al final no hace falta hacerlo perfecto para poder ir. Tú imagínate que yo arranco en el gimnasio y no tengo ni puta idea. O sea, acabo de llegar y pues por miedo a la vergüenza, ¿no? O que puede pasar, oye, esta máquina, no sé cómo hacerlo, me pongo en la cinta. ¿Vale? ¿Qué ejercicios o qué enfoque de entrenamiento podemos recomendarle a alguien que realmente nunca ha ido al gimnasio o no tiene ese conocimiento y al final ahora con lo que tú decías de sobreinformación realmente no sabe lo que tiene que hacer? Tú imagínate, oye, que nos está escuchando y quiere ir mañana, la semana que viene al gimnasio, ¿vale? ¿Cómo se puede plantear? ¿Cuántos días debería entrenar? ¿Cómo debe enfocar ese entrenamiento? Vale, esto la verdad no hay una única respuesta porque ¿vale? Hay muchos objetivos y cada persona es un mundo. Lo primero de todo que debería plantearse es, aparte del objetivo, cómo lo quiere distribuir, que es lo que hemos dicho, y hacer mínimo al menos 2 o 3 sesiones a la semana. Eso será lo importante para poder empezar a arrancar. Dentro de esa misma sesión siempre debería haber como ese bloque de movilidad o calentamiento para poder empezar bien y poder evitar lesiones. Esa zona de bloque de entrenamiento de fuerza, que para mí es prioritario. Y luego después una última sesión opcional de la parte de cardiovascular, ¿vale? Esa cinta, Entonces, esa persona solo debería de pensar, por ejemplo, en patrones. En patrón de empujes, okay. En patrón de tracciones de espalda, en empujes de pierna, tracciones de pierna, y con eso ya empezaría a tener su primer sistema de entrenamiento montado.
Al final nosotros no tenemos que empezar los entrenamientos por curl de bíceps, no tenemos que empezar por ahora vamos a poner una máquina súper, hiper, mega y me aísla el músculo por completo. Tenemos que aprender a entrenar y aprender los patrones básicos. ¿Vale? Puede ser desde empuje como press de banca, tracciones como una dominada o un jalón, puede ser incluso una sentadilla para piernas y puede ser un peso muerto. Vale. Al final estos son ejercicios básicos para aprender a interiorizar el movimiento. Hay que pensar, y está demostrado, que las primeras semanas una persona principiante gana muchísima fuerza, pero en realidad no es porque su músculo haya explotado, sino porque tiene mejor coordinación entre los músculos, a nivel intramuscular que se llama, ¿no? Y eso es lo que de verdad genera que esos patrones básicos empiezan a trabajarse y luego empezamos ya a las subdivisiones y a empezar a trabajar ciertas debilidades musculares. Vale, eso es interesante. Hablabas de empujes, de tracciones. Obviamente esto para alguien, aunque has dado alguna pincelada de ejercicios, para alguien que no tiene ni idea, creo que no va a saber lo que es. Entonces, empujes. ¿Qué músculos tocan los empujes? ¿Qué ejercicios podemos tocar un poquito más de un ejercicio con empujes? Y tracciones igual, para poder un poco entender esos bloques. Empuje principalmente nos referimos a ese gesto que nosotros tenemos a la hora de activar ciertas áreas musculares como la parte del pectoral, parte del brazo tríceps, ¿vale? La coordinación, la parte de arriba, trapecio, hombro. Parte de tracciones es cuando nosotros tiramos hacia nosotros, trabajamos la parte de la espalda. Y se puede trabajar de muchas maneras, pero trabajamos todo lo que es la zona de trapecio, todo lo que es la parte de la espalda media, que es lo que más tenemos mal trabajados o sin trabajar, que por eso verás a mucha gente pues encorvadas y más personas que trabajan o sentadas o conduciendo, claro. Entonces, eso es movimiento principal. La parte de empujar con las piernas, trabajamos principalmente lo que mucha gente llama el muslo, la pechuga, el cuádriceps. La pechuga. Sí, y acompañado con el glúteo. Y cuando hablamos de pues el trabajo de tracción de la parte de las piernas, la parte de atrás, parte del femoral, obviamente otra vez parte del glúteo, ¿vale? O sea, estamos trabajando un global. Hay gente que dirá, pero no te olvidas grupos musculares. No es que te los olvides, es que al principio lo importante, como bien he dicho, es mejorar y aprender patrones principales de movimiento, porque nosotros somos movimiento puro y duro durante el día a día y no nos damos cuenta, pero somos débiles porque nos falta esa fuerza en esos ejercicios. Vale, eso es increíble. A mí lo que es la parte, sobre todo, te preguntaba de empuje y tracción, creo que es importante entenderla, porque a mí me ha salvado muchas veces de ir a entrenar y no saber qué hacer. Oye, pues meto empujes, meto tracciones, un poquito de pata, ¿no? De femoral y cuádriceps, y venga, y arreglado. Entonces, para un perfil, a ver, ya un poquito más con experiencia, ¿vale? Que se preocupa un poquito más del rendimiento, de la intensidad. Vamos a hablar de la intensidad, ¿vale? Del RIR. ¿Qué tan importante o qué tan saludable? Porque al final yo creo que tú lo podrás ver. Oye, típicos chavales jóvenes que empiezan y, vamos, llevan todos los ejercicios a RIR 0, a RIR 1. Entonces, explica un poquito, para la gente que no entienda, qué es eso del RIR, ¿vale? Y si realmente tiene sentido llevar todos los ejercicios a ese RIR 1 o a ese RIR 0 con la finalidad, obviamente, de poder maximizar el rendimiento y las ganancias de masa muscular. Pues mira, como tal, el RIR significa repeticiones en recámara en inglés, ¿vale? Y eso significa que son las repeticiones que tú dejas en el momento en el que terminas una serie. Una serie, para que no lo sepa, es un conjunto de repeticiones que tenemos que hacer de un ejercicio determinado, con una intensidad determinada y que tiene un inicio y un fin. Por ejemplo, hacemos una serie de press de banca o hacemos una serie de empuje de 10 repeticiones. Cuando ya terminamos, hemos hecho esa serie. El RIR determina la intensidad y es uno de los factores más importantes para la hipertrofia o la ganancia de masa muscular. Aquí hay mucha confusión, porque más no es mejor y de hecho cuando nos acercamos nosotros a ese RIR 0, que significa dejar 0 repeticiones en recámara, o RIR 1, que dejamos una única repetición en recámara, estamos creando lo que se llama fatiga. Esa fatiga es, vamos a decirlo así, pues la cantidad concentrada de ese alto grado de esfuerzo que nosotros hacemos, del que tenemos que ser capaces de recuperarnos para realmente poder crecer. Y aquí es donde hay muchas limitaciones. Hay personas principiantes y muy avanzadas, ¿vale?, que cuando se le plantea un entrenamiento donde no tienen que ir a RIR 0 o RIR 1, sino que tienen que ir a dejar 2 o 3 repeticiones en recámara cuando terminan cada serie, son capaces de evolucionar e incluso mutar. Y estas mismas personas me las he encontrado yo, que me han dicho, oye Albert, es que de donde yo venía a lo que tú me has puesto, claro, yo me estaba reventando y aquí noto como que, hostia, noto trabajo, pero creo que me falta algo más. Yo digo, bueno, tú tranquilo, confía en el proceso, porque esas personas estaban siempre con la mentalidad de al fallo.
Fatiga. Lo que acaba ocurriendo cuando tú trabajas demasiado cerca del fallo, y que estas personas comprobaron que ganaron mucho más yendo a RIR 2, 3 o 4, es que el cuerpo pasa por 2 fases, la fase de recuperación y la fase de crecimiento. Cuando tú lo llevas todo al fallo, el problema que tienes es que la fase de recuperación se alarga. Vale. Y ahí lo que acaba ocurriendo al final es que no te acabas de recuperar tan bien como tu cuerpo puede predecir, y al final mucha gran parte de esa fatiga, ese cansancio, esa última repetición no va a un volumen para crecer, va a un volumen del que se tiene que recuperar y ya está. Por eso hay una gran relación entre dejar 2 o 3 repeticiones en recámara y tener muchas mejores muchos mejores resultados de ganancia de masa muscular, que llevar el cuerpo al límite donde vas a necesitar más tiempo de descanso que posiblemente te lastre. Qué bueno, o sea, también lo que estás queriendo un poco decir, si no te he malentendido, que quizá la parte de hacerlo siempre a RIR 0 o siempre llevar a fallo muscular no es lo más saludable. No, de hecho el cuerpo al final entiende de estímulos. Y cuando nosotros llevamos el cuerpo a un estímulo que no está habituado, tiene que compensarlo de alguna forma. Pero cuando lo llevamos a un sobreestímulo, lo único que está entendiendo es que tiene que reparar todo ese daño hecho. Sí que es cierto que se puede añadir de forma estratégica. ¿Qué significa? Que cuando se plantean diferentes ejercicios, ¿vale?, hay algunos en los que tú puedes ir más o menos cerca del fallo. Por ejemplo, ejercicios en los que son bastante más peligrosos, como por ejemplo una sentadilla, o donde realmente tienes que tener mucho control técnico. Sí. Es ahí donde es mejor que no haya tanta cercanía al fallo, porque antes quizás te puedas tú fallar a nivel de técnica. Coges la barra, se te cae, te desdoblas, entonces ahí no llegas al fallo, pero sí que hay más probabilidad de fatigarte y de tener una lesión. Sin embargo, ¿cuándo podemos jugar más con el fallo muscular real? Cuando tienes más experiencia y sobre todo en ejercicios que son más controlados en máquinas o monoarticulares, que significa que dejamos el músculo completamente aislado. Un bíceps, un tríceps, un curl de femoral. Esos ejercicios sí que los podemos llevar incluso a RIR 1 o 0 de forma muy puntual y en etapas más avanzadas, pero al principio, los primeros meses de una persona que empieza, no será necesario. Vale, eso es interesante lo que decías. Hay ejercicios monoarticulares y multiarticulares. Vale, no sé si hay algún otro tipo más de ejercicio, pero ¿cómo deberían estructurarlo esto en el entrenamiento? Primero ejercicios monoarticulares, primero multiarticulares. ¿De qué depende estas variables? Estas variables dependen sobre todo de dónde vienen y el objetivo que tienen. A partir de aquí, sobre todo ver la anatomía y ver qué es lo que tienen que trabajar. Por ejemplo, una persona principiante tiene que trabajar muchos patrones de trabajo, de ejercicios, porque no los tiene interiorizados, con lo cual lo más interesante es empezar por multiarticulares. Significa que son grupos en los cuales implican varias articulaciones a la vez. ¿Qué hemos dicho antes? Un press de banca es un ejercicio donde tú empujas y estás involucrando hombro, estás involucrando codo, estás involucrando muñecas, por ejemplo. Son varias articulaciones a la vez. Entonces, cuando tenemos que mejorar un patrón de trabajo, cuando tenemos que mejorar fuerza o cuando somos principiantes, ¿sí?, al principio de la sesión, los multiarticulares son esenciales. Vale. Son mejores. Cuando vamos haciendo la sesión, podemos acabarlo en monoarticulares. Ya hemos hecho el trabajo principal o el trabajo donde hay ejercicios que son más demandantes o mucha más fatiga, una prensa, una sentadilla, un peso muerto, unas dominadas o un press de banca, y nos vamos ahora a atacar más de forma aislada esos grupos musculares que también quiero hacer ver crecer. Cojo las mancuernas y me hago unos curls de bíceps, cojo una polea y me hago una extensión de tríceps. Aquí entonces estamos aislando más ese trabajo, okay, y de hecho eso es como básico para una persona que empieza. Ahora bien, no siempre se hace así, porque los monoarticulares también los puedes poner al inicio de la sesión y a veces lo hago yo. ¿Por qué? Para poder trabajar un músculo que está más atrasado que otros, bien porque has pasado por una fase de ganancia de masa muscular y hay otros músculos que no se han capacitado suficiente, o porque simplemente quieres mejorar patrones de movimiento. Por ejemplo, yo empiezo con gemelo al principio, primero para no olvidármelo. ¿Empiezas con gemelo al principio? Sí, empiezo con gemelo al principio para no olvidármelo. Y lo segundo, porque cuando tú trabajas ese rango de movimiento, lo haces con mucha conciencia, al mejorar esa lubricación articular o esa mejora del tobillo, cuando luego te pones a hacer una sentadilla, estás mucho más recto. Porque al final puedes venir al gimnasio, calentar, movilizar,
Pero si tú no haces esos ejercicios principales, muchas veces lo que acaba ocurriendo es, pues precisamente que no haces esa sentadilla tan erguida. Y eso es mi caso en particular, porque al final hay que contextualizar. Vale, o sea, súper interesante. Entonces, hemos hablado de diferentes ejercicios. A nivel de variantes de alta intensidad, como es el RIR, ¿hay alguna otra variante que sería interesante poder tener en cuenta? Sí, sobre todo cuando queremos ganar masa muscular, lo que interesa es, primero, esa cercanía al fallo RIR. Sí. Otra es el volumen de entrenamiento semanal, que es básicamente la cantidad de ejercicios, series y repeticiones que estás haciendo. Otra variable que podemos tener en cuenta es el RPE, aunque mucha gente no lo suele utilizar, que es la sensación percibida del esfuerzo, para poder de alguna forma cuantificar o de saber más o menos cómo está siendo de intensa la serie y saber si realmente te estás acercando a ese fallo real o no. ¿Vale? Esos son como las variables principales. Luego podríamos hablar de densidad, que es los descansos que hay entre series. Podríamos hablar del grado de recuperación. En definitiva, lo más importante para poder empezar y con el objetivo de ganar masa muscular es sobre todo cercanía al fallo, mejorar esos patrones básicos y que el volumen de entrenamiento sea el adecuado. No podemos dispararlo tampoco. No podemos hacer 20-30 series a la semana por grupo muscular. Vale, es interesante. Te voy a poner en un aprieto. Uy. ¿Vale? Obviamente llevas mucho años entrenando, tienes conocimiento, o sea, estás teniendo un montón de experiencia, pero a día de hoy tenemos un aliado o un enemigo que puede ser la inteligencia artificial, ¿no? En concreto, ChatGPT, que lo podemos utilizar en nuestro beneficio o puede jugar en nuestra contra, depende cómo lo enfoquemos. ¿Por qué si yo, por ejemplo, ahora quiero contar con tus servicios o contar con un entrenador personal, por qué contigo y no ponerme en ChatGPT a preguntarle rutina, dietas o un poco qué puedo hacer? Bueno, pues porque en este caso, como he comentado en alguna ocasión, Internet no conoce tu cuerpo. Eso es lo primero. Hay mucha información. ChatGPT al final recaba de lo que cree que es más lógico por la cantidad de preguntas también que ha podido recibir de un perfil parecido y te da una secuencia que puede o no funcionar en términos de corto plazo. Cuando ChatGPT te lo propone hay muchas cosas que no toma en cuenta. No toma en cuenta tu anatomía, no toma en cuenta tus palancas, no toma en cuenta tu grado de satisfacción sobre el entrenamiento, no toma en cuenta tus sensaciones, no toma en cuenta absolutamente nada. Y aparte, ¿a quién le debes más? ¿A una persona que te está preguntando semana a semana o a un programa que eres tú el que si no le habla él no te habla? me basta la respuesta. Eso. Al final, obviamente creo que toda la vida va de personas. Podemos utilizar lo que es la IA, la inteligencia artificial, para poder impulsarnos y poder ir más allá, pero creo que al final nadie como alguien, como tú dices, que pueda conocer tu cuerpo, que pueda entender tu trayectoria, que te pueda preguntar pues, todo lo que necesitas saber para poder avanzar de la forma más eficiente posible. Eso está claro. Entonces, yo creo que una de las preguntas, o lo estuve mirando, y una de las preguntas que más la gente hace en ChatGPT es la parte de la dieta, de la nutrición, ¿vale? ¿Qué consejos podríamos dar referente a nutrición y salud? ¿Vale? Ahora hablaremos más de nutrición y rendimiento a nivel de entrenamiento, pero más de nutrición y salud a las personas que, aunque no entrenen, oye, pero se quieren cuidar un poquito y quieren tener en cuenta un poquito pues, la parte esta de nutrición, porque vienen, pues, oye, atiborrándose de dulces, de chocolate, de salsas. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que tienen que hacer o cómo pueden pivotarlo a tener un poquito una alimentación más saludable? Más saludable. Bueno, aquí es un melón que cuando lo abrimos vemos que hay mucha cantidad de información, pero por intentar resumirlo, para una persona que quiere empezar, lo primero que tiene que pensar, sobre todo, es en no querer hacerlo todo perfecto y cambiarlo todo de la noche a la mañana. No se puede, porque de hecho eso genera agobio, frustración y abandono. Cuando alguien viene de pues, una dieta más o menos saludable o que una persona que le cuesta comer bien, tiene que primero plantear a lo largo de la semana una serie de alimentos mínimos que le pueden ayudar a pues, sentirse bien, a estar menos cansado o cansada y a ver que de verdad el poder incluir algo de alimentación saludable o más de lo que está incluyendo lo va a notar incluso la primera semana. Por eso siempre digo lo de la regla 80-20. ¿Vale? En este caso es, si tú eres capaz de ver que durante la semana tú puedes hacer un 80% las cosas pues más o menos bien, ¿vale? Te vas a dar cuenta como, aparte de cambiar otras muchas sin quererlo, ese 20% está más que merecido. Una dieta cerrada del 100%, de tu chocolate no, tu helado tampoco, ¿te gusta la pizza? A partir de ahora te la quito. Claro, no tiene Eso sentido. No tiene ningún sentido porque ni siquiera yo lo hago.
Por eso yo soy de las personas que trabajan con el 80-20. Yo estoy durante la semana cuidándome porque quiero sentirme bien, porque necesito energía para todo el trabajo que viene, porque quiero dormir y descansar a gusto y quiero entrenar fuerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comer mejor, no comer perfecto. Y a partir de ahí, si hay ocasiones en las que yo digo, mira, llevo toda la semana y con mi pareja quiero salir y me quiero comer una pizza. O quiero salir con un amigo y me quiero tomar una cerveza, que no me gusta, pero bueno. Pues lo voy a hacer, porque yo ya he hecho un trabajo que me hace sentir bien, porque en consecuencia lo voy a seguir repitiendo. Totalmente. Entonces, es muy importante. Perdón que te cortaba, Albert. Y a nivel de alimentos, ¿qué alimentos sí o sí no son los negociables que tenemos que tener durante el día a día? Alimentos no negociables, buena pregunta. Bueno, a decir verdad, no existe alimento imprescindible, eso sí que es cierto. ¿Vale? Ni existe alimentos prohibidos. Que eso es a mucha gente que le rompe mucho la cabeza. Si tuviese que quedarme con alimentos, lo primero de todo, de los típicos carbohidratos que todo el mundo tiene miedo y son necesarios, pues priorizaría sobre todo legumbres, tubérculos o cereales. Eso es lo primero, ¿vale? Desde patata, desde boniatos, desde lentejas, garbanzos. Y luego después, pues otros cereales como el arroz, como la avena. Son alimentos o carbohidratos que se asimilan muy bien y que ayudan a tener mucha energía a lo largo de todo el día. ¿Vale? Evitando tener picos de hambre o de sensación de, uy, me apetece dulce. Claro. ¿Te apetece dulce? ¿Por qué será? ¿Sabes? Muchas veces porque tenemos los niveles de insulina súper alterados por culpa de los carbohidratos de más fácil asimilación o de los que se absorben mucho más rápidos. Bollerías, dulces, ultraprocesados, ¿vale? Eso es la parte de carbohidratos. La parte de proteínas, cualquier fuente de buena calidad ya es buena, ¿vale? Desde las carnes, desde los pescados, desde incluso alimentos enriquecidos en proteína, el Mercadona es experto en ello, y luego después incluso hasta el típico polvo de proteína que mucha gente dice, eso es química. No es química, eso es un polvo. Es un polvo, es algo natural, incluso se ha demostrado, bueno, ya lo declararon como un alimento normal y corriente. Vale, toda la parte de suplementación, ¿no? Sí, al menos lo que viene siendo la proteína en polvo se puede considerar como un alimento. Vale, claro, al final la parte de suplementación, que ahora también vamos a entrar ahí, es muy amplia. Antes de hablar un poquito de la parte de suplementación, ¿vale? Los polvos de proteína, ¿qué le dirías a la gente que dice lo típico? Hostia, qué fuerte estás, sí, pero yo no tomo polvos, ¿no? Como queriendo decir que, oye, que eso viene siendo como lo que es la parte de poder utilizar anabolizantes o, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que tiene esa creencia limitante en cuanto a, específicamente, pues, la suplementación proteica de batidos? Bueno, lo que hay que decir sobre todo es que al final muchas veces piensan, no, esos son polvos, eso es química, pero al final tú y yo somos química, los alimentos que tenemos somos química, en definitiva. Los suplementos no son veneno porque de hecho no te van de por sí a generar resultados así, porque sí, de forma milagrosa. Cada suplemento tiene un contexto, ¿no? Y en definitiva muchos de ellos provienen de alimentos naturales, lo que simplemente han aumentado un poco más la concentración de algo que sea interesante de ese alimento. Por ejemplo, el salmón es rico en creatina y la creatina sabemos que está muy bien y la necesitamos nosotros para rendimiento cerebral, para mejora de la masa muscular. Pero cuando no puedes consumir 1,5 kilos al día de salmón, también por temas de costes económicos, y quieres aprovecharte de esos beneficios, pues extraen esa creatina y tú te la puedes tomar. No hay ningún problema. Yo soy de las personas que son partidarias de cuanto más natural mejor, materia prima de calidad, y cuanto menos suplementos mejor. Porque al final no los necesitas, pero hay momentos o etapas del contexto de una persona en las que si necesita consumir algo por dar un pequeño plus, se puede, pero no como mucha gente piensa. No te van a dar resultados y no te van a dar resultados de forma directa, y dentro de la pirámide de lo que es importante, sería como conformaría el 5 o como mucho 10% de todos los resultados que serás capaz de conseguir mediante una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento. Vale. Si tuvieras que dar los 3 mejores suplementos que tú recomiendas, sé que puede ser muy, muy amplio, ¿no? Pero ¿qué 3 suplementos sí o sí recomiendas para poder mejorar el rendimiento en cuanto al entrenamiento de fuerza? Vale, bueno, el primero sería la creatina, ¿vale? Porque ha demostrado muchísimos beneficios en relación a la ganancia de fuerza, incluso más de un 15% a partir de la primera semana, ganancia de masa muscular, evitar perderla, rendimiento cognitivo y cerebral, o sea, 1000 historias. El segundo como tal sería el magnesio. ¿El magnesio? El magnesio, que tiene muchas formas, lo que se llaman formas queladas, y en este caso sería pues el bisglicinato de magnesio por la noche,
porque ha demostrado mejorar la parte del sistema nervioso, mejorar sobre todo la parte de contracción muscular. De hecho, el magnesio interviene en casi más de 700 reacciones químicas en nuestro cuerpo. Importante tiene que ser. De hecho, las personas a las que yo les recomiendo el consumo suelen notar pues mucha más energía a lo largo del día, no se sienten tan cansados, especialmente cuando ya llega la tarde, que es normal. Vale. Y ven como al final renden mejor, tienen mejor relación con la comida. Es un cúmulo de cosas, de forma directa e indirecta. Y el tercer... me lo has puesto complicado. El tercero para rendir, a lo mejor te diría que es la ashwagandha. Hostia, ahora sí me has dejado. Lo había escuchado creo que hablar, pero no tengo ni idea de qué beneficios puede producir la... ¿Cómo se pronuncia? ¿Ashwagandha? Sí, ashwagandha. Sí, cuando yo los... Ashwagandha. Esto viene, por lo menos, viene de Tailandia, de la India o... Y del año 15, ¿no? Global, ¿eh? Sí, sí. Eso sobre todo es recomendado para personas que tienen un alto nivel de estrés o exigencia mental en su día a día, porque la ashwagandha es un adaptógeno natural que se ha obtenido de la planta de la cual procede, ¿vale? Y en este caso lo que se ha demostrado es que reduce hasta un 50% el nivel de cortisol. El nivel de cortisol, para que no lo sepa, es la hormona del estrés, la que sentimos cuando estamos en modo de alerta, cuando la necesitamos, pero en exceso nos provoca mucho malestar, y sabemos lo que es el estrés en el siglo XXI. Entonces, cuando tú consumes ashwagandha de forma regular, se ha demostrado que esa reducción del estrés promueve a estar mejor estado de ánimo, mejor descanso, y al tener una mayor calidad en el descanso y todo lo que implica dentro de él, provoca que al día siguiente el entrenamiento, la parte nutricional y la parte de hábitos mejore. Vale, genial. Todo esto, si alguien quisiera poder preguntarte y contactar contigo, que sepas que dejaremos ahí debajo de la descripción el link, ¿vale? Para que puedan ponerse ahí en contacto contigo. Sí, a partir de aquí, te quiero enseñar un vídeo. Sí. Y que me quieras dar ahí, que me des tu opinión. Esto lo vi el otro día y creo que puede ser interesante que puedas compartir tu opinión, porque es un vídeo, ya aviso, que es polémico. Vale. A ver, te voy a enseñar este vídeo, ¿vale? Y quiero que me digas un poquito pues lo que piensas. Vale. Buah. Vale, para que la gente lo vea. Este vídeo lo van a ver, entonces quiero que con total naturalidad que me digas tu opinión, porque yo sinceramente tengo dudas, ¿no? De si realmente, tiene sentido lo que dice, que yo creo que sí, o realmente ella se está defendiendo conforme... no es posible, ¿no? Con no sé si a nivel de metabolismo... Cuéntanos, tío, ¿qué opinas de este vídeo? Bueno, a ver, esto es polémico, es polémico. Pero bueno, a ver, ¿qué opino? Lo que opino sinceramente es que aquí hay dos partes y una que no se acaba de entender 100%, ¿no? Que es realmente la dificultad real que existe muchas veces para perder grasa en según qué personas. Sobre todo cuando tienen un metabolismo muy alterado. En el caso de personas con mucha obesidad, no se puede tratar todo desde recortar calorías y ya está. Okay. Porque hay una parte conductual, eso es lo primero. Una parte que, ¿qué es lo que te ha hecho llegar hasta ahí? La segunda, la parte genética. Hay personas que tienen más predisposición a tener más obesidad, aunque aparentemente muchas estén más sanas que gente más delgada, aunque eso es otro tema. Y por otro lado, está ¿cómo se ha implantado en la sociedad el concepto de dieta? Dieta al final, y es verdad, es nuestro estilo de alimentación. Aún así no me gusta llamarlo dieta, ¿vale? Cuando de verdad tienes que tener una buena alimentación de base, sino pues costumbres alimentarias, ¿no? Lo que opino sobre todo es que la obesidad no se puede pasar por alto. La obesidad, una cosa es, como bien he dicho, que a nivel de metabolismo, de genética, tengas más predisposición, o sea, tengas más tendencia a la obesidad, y entre otras cosas por los hábitos de cuando eras pequeño. Pero la otra muy diferente es cómo la dejamos llevar hasta el punto de normalizarla. Porque es como normalizar el alcohol, es como normalizar el tabaco, es como normalizar algunas cosas que realmente no tienen un tipo de beneficio sobre la salud. Y hay estudios que ya han demostrado una y mil veces más cómo la obesidad en general sí que es un problema de salud. Otra cosa es un problema psicológico, emocional, social, sobre todo, que es parte de este vídeo. Pero habría que tratarlo más como, esto realmente sí que te va a afectar a la salud y ahí reduce la esperanza de vida y está demostrado. Vale. Sí que piensas que puede ser también que para al final, personas obviamente que tú dices, tienen más dificultad pues para poder reducir el peso,
pero ¿no crees también que puede ser como una excusa de personas que quizá no tienen ese problema de unirse al carro y decir, oye, tengo obesidad, no puedo reducir el peso, entonces me conformo con como estoy o no lucho por cambiar eso? Correcto, eso también puede pasar. Aparte que hay gente que no es que no tengan fuerza de voluntad, ni muchísimo menos, son personas que se tienen que aferrar a muchas veces una idea que puede estar compartida por otras personas que pasan por el mismo caso. Y entonces cuando nos encontramos en una comunidad o creamos una pequeña tribu de personas sí, bajo una ideología X, entonces X es cierto, X se tiene que defender y X es insuperable. Y esto no lo considero que sea así, hay que tener mente abierta. Como bien he dicho, la parte de obesidad no se puede pasar por alto, sobre todo en salud. Y cuando alguien se quiere justificar es porque no tiene los medios realmente para poder mejorarlo. O porque hay gente que dice, oye, que yo soy una persona que me sobran 50 kilos, por ejemplo, pero me da igual, yo estoy feliz. No, de hecho, si eres una persona que está feliz, que está bien, perfecto, porque lo tuyo no es un tema estético, pero sí que sigue siendo un tema de salud. Claro. Entonces, yo no veo la parte de, oye, te tengo que criticar o juzgar porque peses más que yo. No tiene ningún sentido. Es como decir que yo te juzgo porque mi casa es más grande. Y sin embargo, entras dentro está más sucia. Da igual. Es un tema de, oye, ¿realmente tú quieres vivir más tiempo, más a largo plazo? Yo solo no lo miro por ese aspecto. Y eso es lo que deberían de entender. ¿Cómo quieres verte tú los próximos 20 o 30 años? ¿Con una máquina de oxígeno? Sintiendo que te sube las escaleras y te duele la rodilla. Pero no, hay que aceptarlo, porque otras personas están de acuerdo en que la obesidad es una cosa que hay que normalizar. Y eso no se puede hacer así desde el punto de vista de salud. Que además yo también lo que veo en ese vídeo es el hecho de decir o es A o es B, o sea, o es blanco o es negro. Y creo que a nivel de sociedad estamos en ese punto. No tenemos la tolerancia de poder no juzgar otras opiniones que estén atacando directamente a la nuestra. O sea, tenemos la piel muy frágil en ese sentido. Entonces yo creo que no se trata ni de decir, oye, tengo obesidad a nivel de metabolismo, tengo esas limitaciones para poder perder peso, ni, oye, haz ejercicio, haz deporte porque lo que tienes es excusa, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos saber, qué deben saber las personas que nos están viendo para tener un conocimiento base a nivel de poder identificar qué metabolismo tienen y a raíz de ahí, oye, qué pasos o cómo pueden trabajarlo, ¿vale? O qué diferentes metabolismos hay o qué debemos conocer a nivel de salud sobre la parte de metabolismo? Bueno, como tal, al final el metabolismo, para quien no lo sepa, es simplemente todas las reacciones que se desencadenan dentro de nuestro cuerpo para poder crear o destruir tejido, ¿vale? Entre otras muchas cosas, y además lo que son los requerimientos, o sea, al final toda la cantidad de nutrientes, toda la cantidad de moléculas que van destinadas a poder, pues, hacernos sentir bien, estar vivos y por lo tanto crear esas necesidades básicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que nosotros vemos cómo está el panorama sobre que tengo un metabolismo lento, un metabolismo rápido, eso es muy relativo, ¿vale? Un metabolismo de por sí que es verdad que puedes empeorarlo con los hábitos del día a día. Y por lo tanto, pensar que tienes un metabolismo lento, pero sin embargo es que hay unos hábitos que te hacen tener un metabolismo más adaptado a tu tipo de gasto, ¿vale? Al final es una máquina súper compleja, pero es súper brillante porque en función de lo que le das también recibes. Vale. Es como la filosofía, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Claro, hay personas que nacen por genética con metabolismos distintos, por supuesto. Vale. Personas que tienen más predisposición a ganar músculo, personas que tienen más predisposición a ganar grasa, ¿vale? Y en definitiva, esto no es ¿cómo decirlo? No es algo inamovible. Como tal, el metabolismo, para poder mejorarlo, se requieren muchas cosas al principio, pero con pequeños detalles del 1%. ¿Vale? Como bien digo. El metabolismo en sí, le ocurre algo que se llama termogénesis adaptativa. Que es que en el momento en el que nosotros empezamos a querer recortar calorías por perder peso, sí, y cada vez lo hacemos más, el cuerpo es inteligente y como sabe que tiene menos recursos, tiene que ser más inteligente con los que le queda. Con lo cual baja las calorías que tú gastas por vivir, que gastas por moverte, que gastas por hacer algo. Incluso lo haces de forma inconsciente. Por eso hay mucha gente que a la hora de tener que recortar demasiado su gasto calórico, empiezan a ver cómo empiezan a sentirse más cansados, como no tiran, como esto no es para mí. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo? Que vuelve otra vez a las calorías de antes. Sí. Esas calorías de antes están por encima de lo que está gastando actualmente. Vale. Y no solo es que en el proceso haya perdido músculo, sino que ahora está ganando grasa. Con lo cual el efecto rebote es un problema muy serio, porque te hace ganar más grasa de la que tenías, teniendo menos músculo del que tenías. Vale. O sea, el efecto rebote, para que no lo conozca, ¿de qué se trata? ¿Cuándo viene?
El efecto rebote sobre todo es en un momento de nuestro cuerpo donde ha sufrido un periodo de restricción muy bestia, Sí. en el que tiene que recuperar parte o casi gran parte de todo lo que ha perdido. Y esto digo que es serio porque cuando tu idea es sobre todo perder peso y lo haces con una restricción calórica muy severa, puedes perder masa muscular. Sabemos que la masa muscular es un tejido activo, es un tejido que gasta calorías. En el momento en el que la perdemos, perdemos esa capacidad para gastar más calorías, incluso en reposo. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos una dieta que hemos ido recortando y recortando porque vemos que no perdemos ni un solo gramo, con lo cual esa ansiedad, ese estrés y esas hormonas que ya empezamos a desequilibrar, entre las cuales destacan las del hambre, empiezan a decirnos, recupera el peso perdido porque aquí no pienso estar. Vale. Entonces, ahí es cuando me descontrolo, ansiedad, abro la nevera por la noche, no he construido hábitos porque ha sido esto cuestión de días o semanas, vuelvo incluso peor de lo que estaba antes. Me he visto efectos rebotes en los que la persona partía de 100 kilos, y esto me lo han contado, Vale. de 100 kilos, que luego después han pasado a 78, 80 y luego estaban en 110. En cuestión de un año. ¿Qué ha pasado ahí? Un efecto rebote de libro. Grande, grande. Cambiando totalmente de tema, obviamente involucrando lo que estamos hablando. A ver, a nivel de sector fitness, a nivel de negocio, ¿vale? Obviamente, a día de hoy, cualquiera puede entrenar, verse bien físicamente, ¿no? Y poder crear un negocio a nivel fitness. ¿Cómo ves más a día de hoy, a nivel de negocio, la parte del fitness? La parte de negocio a nivel de fitness está bastante explotada, ¿vale? En un aspecto infravalorada en otro. Veo que actualmente en el sector del fitness cada vez se suben al barco muchos entrenadores, personas que quieren ayudar, que quieren aportar, otras muchas que tienen un largo recorrido. Sin embargo, veo que actualmente estamos en una época donde se habla mucho más de lo que se hablaban hace 10 años, ¿no? Que es prácticamente el tiempo que llevo yo. Y ahora, por tema de redes sociales, es como que se ha contextualizado en que estamos más desbordados, hay más saturación en el mercado y eso pasa por un lado, pero luego la realidad es bien distinta. Y es que al final, como bien he comentado antes, ¿Sí? Estamos en una época donde hay muchísima cantidad de información y sin embargo es donde tenemos la mayor prevalencia de obesidad que existe. ¿Qué pasa? Que aumentan mucho más rápido los casos de personas a las que ayudar que no de entrenadores que están capacitados o cualificados para poder trabajar con esos casos o con muchas más personas. Y veo que en definitiva el fitness es un sector que es, si de verdad te gusta, si de verdad estás en él, ¿Sí? pues puedes ver cosas maravillosas y cómo puedes llegar a cambiar la vida de muchas personas. Y no solo a través de dar una dieta o un superentrenamiento, sino que también además es algo que a largo plazo se proyecta como algo que va a ir en aumento y mucho más rápido de lo que está yendo hasta ahora. Totalmente. Al final, cada día hay más gimnasios, que es algo que sorprende porque la parte presencial del fitness ahí siempre va a estar, porque al final no puedes hacer un entrenamiento, no puedes reunirte con un grupo de gente en tu casa, bueno, depende de la casa que tengas, claro. Obviamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué patrones o qué variables recomendarías, ¿vale? Poder, o sea, cuando una persona tiene que elegir o identificar un entrenador para poder escoger, ¿en qué recomendarías que se pudieran guiar? Bueno, lo primero de todo, un entrenador que les escuche. ¿Vale? Porque esto es lo que más falta. Que les escuche, les entienda y que realmente sepan cuáles son los objetivos que tiene. Lo segundo, por otro lado, es que esa persona realmente tenga la capacidad para poder trabajar y que una de las cosas que se pueden demostrar son testimonios, cambios, ese divagaje de esa historia que ha tenido la persona y que se sienta identificado, relacionado, ¿vale? Esos son dos aspectos importantes. Y luego después el tercero se suele descubrir en el momento en el que empiezas a trabajar con ese entrenador, ¿no? Que es sobre todo la parte de cómo esa persona o cómo ese entrenador está haciendo contigo. Yo he visto varias vertientes, ¿vale? Yo tengo la mía. La vertiente de lo que hemos dicho, te doy dieta y entreno y nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Vale. La vertiente de soy ultracientífico y te pongo los últimos estudios encima de la mesa y te hago hacer cosas que a lo mejor ni entiendes ni podrás. Y luego después está una vertiente de equilibrio, que es en la que yo me muevo, que es, entiendo dónde estás, vamos a ir mediante diferentes fases hacia dónde te quieres encontrar, y vas a aprender mucho más de lo que habías venido a buscar, porque aquí el acercamiento, el acompañamiento y el compromiso es fundamental.
Vale. Y esa parte, o sea, tú durante todos estos años de servicio, ¿qué has cambiado con la idea de que, bueno, al final, obviamente, tú puedes poner todo de tu parte, pero lo que hablamos, si la persona no... Tú le puedes ayudar, pero si la persona no quiere hacer, no puedes ir a su casa a buscarla. Podrías, pero te puede denunciar. Claro. Entonces, ¿qué has ido cambiando a nivel de tu servicio con esa finalidad de que la persona pueda conseguir esos resultados y no tenga esa fricción con poder cumplir todo lo que tú le planteas? Bueno, lo primero es sobre todo entender mucho mejor a las personas, ¿vale? Y entender lo que necesitan y lo que puede o no funcionarles. Por otro lado, también lo que he ido mejorando es sobre todo esa capacidad de cercanía, pues mejorando las herramientas, el servicio desde dentro, ¿vale? Todo lo que es el servicio online. Ahora la parte presencial también dice mucho en el sentido de que me quiero acercar aún más a esas personas que viven cerca y que quieren de verdad pues, crear ese cambio de una forma un poquito más presencial. Y al final... Lo que he ido también pues, mejorando en sí han sido sobre todo la capacidad de avance por herramientas en sí. Por herramientas, por que la persona no se quede solo con un programa nutricional, que se quede con idea de cómo crear y construir hábitos saludables, cómo mejorar la base de alimentación, qué hacer incluso cuando sales fuera de casa, parte de entrenamiento, cómo desde cosas que antes hacían hace muchos años, que te daban la típica tabla con ejercicios y ya báñatelas, un sistema con cara y ojos, con imágenes, con vídeos, con un acompañamiento, con una cercanía de semana a semana, al final lo que yo he visto que he tenido que ir mejorando con el tiempo y que seguiré mejorando es eso, es el acercarme, el que no me eches de menos, que veas que la parte online puede ser tan presencial como algunos casos presenciales y no tan en el olvido. Vale. A ver, ya un poco para ir finalizando, quiero que me digas un mito a romper, ¿vale? Y después, oye, pues mandes un mensaje a nivel de salud, a nivel de fitness para todas esas personas que nos están viendo. ¿Algún mito? ¿Puede ser cualquiera? Al final yo te sigo hace tiempo, sé que lo de romper mitos es algo que te fascina, entonces el mito que quizá pueda generar un poquito más de confusión y que podamos aportar más valor sobre ese mito. Vale, que bueno... Dentro de todos, que hay muchos, si tuviese que destacar uno, sobre todo es que las calorías lo son todo. Y aquí, por intentar decir uno, pero que hay muchos. ¿Por qué? Porque cuando me encuentro con personas que tienen objetivos de perder grasa, ¿sí?, de ganar masa muscular o de verse más saludables, están pensando en calorías o están pensando en cantidades. Y eso es un error o es un mito, pensar que las calorías te van a aportar una pérdida de grasa por bajarlas o que te van a hacer ganar masa muscular por subirlas. Esto parece muy contradictorio, pero esto está muy relacionado con pues, lo que hemos hablado de metabolismo y la procedencia de las calorías. Entonces, yo lo que he dicho hace algún tiempo en un vídeo fue, no te sacian las calorías, te sacian los nutrientes. Muy buena eso. Y por eso mismo, aunque hay muchos mitos, y de hecho a la gente invito que pueda entrar en Instagram para poder ir viendo, creo que es uno con el que tiene que al final concienciar que no todo es blanco o negro, que no todo son o calorías o cantidades, que se trata del contexto y de dónde vienen las cosas, desde el objetivo, desde las calorías, desde todo. Hay que mirar eso. Vale. Y último mensaje para personas que nos están viendo a nivel de salud, a nivel de fitness, una reflexión, algo que te puede apetecer aportar en... Mentalidad a largo plazo. Creo que es la más potente, la que más me ha ayudado a mí a entender que si piensas a largo plazo, eres capaz de conseguir cosas incluso más rápido que las personas que solo piensan en corto. Porque las personas que piensan a largo plazo buscan maneras, herramientas y formas de gestionar la parte emocional, la parte personal y en definitiva todo lo que le puede ayudar a crear ese objetivo que quieren mantener. Sin embargo, las personas de corto plazo lo único que están haciendo es buscar atajos y productos o cosas milagro para que se vuelvan a encontrar en el mismo punto de partida y siempre estén en constante retroalimentación y entonces acabarán consiguiéndolo o mucho más tarde o nunca. Brutal. Oye, Albert, gracias. Al final pienso que has aportado muchísimo valor a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, a nivel de mentalidad, a nivel de negocio. Entonces, gracias por esa parte. Es nuestra tercera conversación. No va a ser la última, ni mucho menos. Así que, gracias, señor. Muchísimas gracias a ti. Familia, nos vemos en el siguiente podcast.